En este módulo vamos a ver la licencia por vacaciones que tienen los trabajadores en las empresas. También vamos a ver algunas licencias especiales, cómo se calculan y la diferencia entre la licencia por enfermedad inculpable o accidentes inculpables y licencias por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. También les explicaré algo del material un poco de asignaciones familiares, es decir, qué hay que tener en cuenta para saber cómo se determina lo que gana un trabajador por asignaciones familiares, si es que le corresponde o no. En el caso de las vacaciones o la licencia anual ordinaria, la ley de contrato de trabajo establece que el trabajador va a gozar de un periodo mínimo y continuado de descanso anual remunerado. ¿Bien? Y ahí establece, en función de la antigüedad que tiene el trabajador en la empresa, los días que le corresponden. Estos días, o lo más importante que tenemos que tener en cuenta como liquidadores, es estos días son corridos y algo muy importante que es cuando la ley dice, por ejemplo, 14 días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 5 años, es saber a qué momento calculo la antigüedad del trabajador. En este caso es al 31 de diciembre del año al cual corresponden las vacaciones. ¿Bien? Si es el 2023, es al 31, la antigüedad al 31 de diciembre del 2023. Si es 2024, al 31 de diciembre del 2024. Entonces tenemos 14 días entonces corridos si la antigüedad en el empleo no excede 5 años, 21 días corridos cuando siendo mayor de 5 años no excede 10, de 28 días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de 10 no excede de 20 y de 35 cuando la antigüedad exceda de 20 años. Después, algo muy importante es los requisitos para el goce de estas vacaciones. Y algo que es fundamental es que debe haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. Acá hay un pequeño cuadro en el que les digo qué se consideran días trabajados y qué no se considerarían como días trabajados. ¿Por qué? Porque si no cumple con la mitad como mínimo de los días hábiles, se va a pagar una licencia proporcional que es de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo. ¿Qué días se consideran, trabajados? Los feriados, las licencias legales de maternidad, las propias vacaciones, las licencias por enfermedad inculpable, las inasistencias justificadas. No se van a considerar como días de trabajo las inasistencias injustificadas, suspensiones disciplinarias y periodo de excedencia, que es aquel periodo en el cual la mujer, después de la licencia por maternidad, puede tomarse por 6 meses sin goce de haberes. ¿Cuál sería un caso también en el que el trabajador no trabaje como mínimo esa mitad de días hábiles? Por ejemplo, si pidió una licencia sin goce de haberes y le fue otorgada, o el trabajador que ingresó en una fecha en la cual no pudo cubrir más de la mitad de los días hábiles de trabajo. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo para que les quede más claro este tema. Otro tema importante es que el comienzo de la licencia se dará un día lunes o el siguiente hábil si aquel fuera feriado. Si siempre comienzan las vacaciones un día lunes. Si no podría otorgar una vacación que empiece, no sé, un domingo, y si así lo hiciera el empleador, va a comenzar a regir el día hábil siguiente. Bien, es decir que en definitiva sería el lunes
O si el empleador dice, supongamos que sea un día feriado, arrancaría al día martes. Viene a decir, ese día feriado no se contaría como día de vacaciones. Después suelen preguntarme, bueno, pero ¿qué pasa si hay feriados dentro de la vacación? Eso ya es distinto, ¿no? Pero nunca puede arrancar un día feriado. Y siempre deben ser días lunes. En cuanto a la época de otorgamiento, las vacaciones se deben otorgar, o sea, las correspondientes a un año determinado, entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Por ejemplo, si estoy en el 2023, será entre el 1 de octubre del 2023 y el 30 de abril del 2024. Si el empleador no se las otorgara al empleado, este podrá tomárselas dentro de los 30 días siguientes, es decir, durante mayo podrá otorgarse, o sea, tomarse las vacaciones. Y algo muy importante que debe quedar en los legajos es la comunicación, digamos, anticipada de esas vacaciones. La ley dice 45 días antes, pero por ejemplo, comercio establece que debe ser 60 días antes. Es decir, que 60 días antes al otorgamiento, ya el empleador en la práctica empieza a ver con sus trabajadores o sea, cuándo van a comenzar esas vacaciones. Eso les digo en la práctica, ¿no? Se suele dar eso. Inclusive se acuerda, por ejemplo, si es un comercio que, no sé, en diciembre tiene mucha venta por fin de año, bueno, ahí se acuerda con el trabajador de si se las toma antes de comenzar la temporada o después, para que a veces también pueda gozarlas en el verano. Es decir, en esto en la práctica lo acuerdan mucho los empleadores con los trabajadores. Ahora, si se diera esto de que el empleador no tocara este tema, la ley le da esa posibilidad de que se las tome finalizado este rango de tiempo, ¿no? Pero como les digo, son los menos esos casos. Eso se suele acordar en la práctica. Y después, acá hay un pequeño cuadro de cómo se determina el valor del día de vacaciones. Nosotros vamos a ver más que nada el del trabajo mensualizado, que es el de comercio, donde se divide el sueldo bruto en 25 y se multiplica por la cantidad de días de vacaciones. Pero podría darse que estén en una empresa que tengan trabajadores jornalizados. Bueno, en ese caso toman el valor del jornal hasta el momento del otorgamiento de las vacaciones por la cantidad de días de vacaciones. Y si hay trabajo a destajo, bien, donde hay remuneraciones que fluctúan, digamos, son, vamos a decir así, variables, ahí se hace un promedio para sacar el valor del día del año o los 6 meses, dice la ley, a elección del trabajador, bien, para sacar el valor del día. En estos contextos donde hay mucho cambio en los acuerdos colectivos, por lo general se toman los últimos 6 meses para sacar el valor promedio de cuánto sería el sueldo. Una vez que se fija ese valor promedio, se divide en 25 y se multiplica por la cantidad de días si fuera un trabajador mensualizado, y si fuera jornalizado se hace la misma cuenta, se saca un valor de jornal promedio y se multiplica por la cantidad de días de vacaciones. Bien, nosotros vamos a ver más que nada el trabajador mensualizado, pero me parecía importante dejar aclarado, porque muchos pueden estar trabajando también en empresas, por ejemplo, no sé, si son agropecuarias que tienen trabajos por jornales o de viñedos, bien. Después acá les dejo 2 ejemplos. Por ejemplo, dice María, tiene, digamos, las vacaciones del 2020 se le notificaron que las va a gozar a partir del 1 de febrero del 2021. Tenía una fecha de ingreso del 2 de enero del 2016. La remuneración en enero era de 65.000 pesos. Bueno, ¿cómo determino la cantidad de días de vacaciones? Bueno, primero tengo que establecer la antigüedad. Si ustedes sacan la cuenta, si se ingresó el 2 de enero del 2016, ustedes dicen, bueno, al 2 de enero del 2017, 2 de enero del 2018, 2 de enero del 2019, 2 de enero del 2020 ya tenía 4 años, ¿bien?
Como al 31 de diciembre no completó otro año, se toma que tiene 4 años. Y como 4 años es inferior a ese rango o es menor a 5 años, le corresponden 14 días de vacaciones. Tomo el sueldo mensual de 65.000, lo divido en 25, eso me da 2.600 el valor del día, que multiplicado por 14 me da el valor de las vacaciones. Algo muy importante a tener en cuenta es que este monto se calcula y se paga al momento en que el trabajador va a iniciar las vacaciones. Es decir, eso es lo que ustedes van a escuchar mucho como el adelanto de las vacaciones. Es decir, la ley nos exige que paguemos las vacaciones por adelantado. Y esto tiene una lógica para que el trabajador pueda salir a sus vacaciones con el dinero. Bien, es decir, para que pueda llevar el dinero y poder disfrutar, vamos a decir así, mejor de sus vacaciones. Después les he dejado un pequeño ejemplo acá de si trabaja menos de la mitad de los días hábiles. Por ejemplo, un trabajador que va a tomarse vacaciones 2022 y que se le notifica que las gozaba el 1 de febrero del 2023. Como al 31 de diciembre del 2022, si la fecha de ingreso fue el 1 del 10 del 2022, en este pequeño ejemplo que les pongo, vamos a ver qué pasa acá, porque yo saco la cuenta y digo, bueno, si trabajó todo octubre, noviembre y diciembre, tengo que hacer un cálculo de los días hábiles. Bien, acá vamos a sacar los días hábiles y tengo que sacar, lo hice así para mostrarles. Si yo tomo así 92, serían los 92 días corridos, ¿bien? Y ese cálculo no es el que me dice la ley que debo hacer, sino que yo tengo que tomar los días hábiles. Si yo saco en ese periodo los días, o sea, dejo solo los días hábiles y saco todos los domingos, me van a quedar 79 días. Vamos a ver, vamos a hacer la cuenta. Estoy haciéndola acá. Sí, me da 79 días en este periodo, ¿no? Entonces acá esto debo poner 79 días y se hace esta cuenta, ¿no? Es decir, trabajó 79 días, bueno, acá yo he puesto que trabajaba de lunes a sábado, ¿no? O sea que tengo que extraer los días domingos y seguramente acá tengo también los días... Estoy sacando la cuenta porque como lo he hecho con el año 2022 al ejemplo, son 79 días. Bien, al 31 de diciembre. Hago una pequeña regla de 3, ¿no? Es decir, si va a ser un día de vacación por cada 20, divido los 79 en 20 y me va a dar 4 acá. Con lo cual, 4 por 2000 me da los 8.000 que tengo acá. Bien. Corresponderían 8.000 pesos, en este caso, por esas vacaciones. Entonces, a no confundir este tema de no haber trabajado más o como mínimo, como lo que dice la ley, como mínimo la mitad de los días hábiles del año calendario. En este caso, muy importante tener en cuenta que este trabajador no va a poder gozar del total de lo que me dice la ley, en este caso los 14 días. Acá hago esta proporción de un día por cada 20. Si fuera un trabajador en el que se extingue la relación de trabajo por cualquier causa, puede ser por despido, puede ser por renuncia, por jubilación, por fallecimiento, lo vamos a ver mejor al cálculo específico cuando veamos el módulo de extinción, ¿no? Que lo vamos a ver en el módulo siguiente. Pero acá vamos a ver que se hace una regla de 3 diferente, ¿no? Eso lo vamos a dejar para ese módulo. Muy importante tener en cuenta que si la extinción se produjera por
muerte del trabajador, los causavientes del mismo tienen derecho a percibir una indemnización, bien, prevista en el presente artículo, que, digamos, es una indemnización que se suma a las indemnizaciones por fallecimiento, bien. No lo hago al cálculo acá porque lo vamos a ver más con mayor exactitud en el módulo 5, pero sí lo dejo planteado el tema acá, porque en definitiva forma parte del tema vacaciones, solamente a colación de que no hay que confundir la indemnización por vacaciones no gozadas con las vacaciones que se liquidan en forma proporcional por no haber cumplido, digamos, la mitad de los días hábiles del año, en este caso la mitad de los días hábiles de trabajo, ¿no? Si hay omisión de otorgamiento, ahí está lo que yo les decía. Si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha del comienzo, el empleador no la hubiese practicado, el trabajador hará uso de ese derecho, previa obviamente notificación fehaciente, de modo que aquellas concluyan antes del 31 de mayo, que es lo que les decía anteriormente. En este material también se plantea un poco el tema de la licencia por maternidad, que el salario durante este periodo es cobrado a través de ANSES, sería lo más importante, es decir, durante ese periodo se codifica el trabajador en el formulario 931, se codifica de manera tal que aparece el sueldo bruto, bien, ANSES va a tomar ese valor y le va a pagar digamos, la licencia que se llama por maternidad a la trabajadora en forma, vamos a decir, bruta, es decir, sin descuento. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la trabajadora puede optar porque se le reduzca la licencia anterior al parto y en tal caso no puede ser inferior a 30 días. Esto es muy común, es decir, que se dejen, digamos, mayor cantidad de días para después del parto. Y en caso de nacimiento, que le llaman, en caso de nacimiento pretérmino, se acumula al descanso posterior todo el lapso de licencia que no hubiese gozado antes, de modo de completar los 90 días. Obviamente tiene garantizada la estabilidad en el empleo durante toda la gestación. Bien, ya vamos a ver, hay un tema de una presunción de despido por causa de embarazo, si se da 7 meses y medio antes o 7 meses y medio posteriores al nacimiento del bebé, que ahí cuando veamos extinción se da como una indemnización que se llama gravada de 13 sueldos. Por eso hace alusión acá en el material de que hay como hay una protección o un derecho a estabilidad en el empleo, ¿bien? Que está garantizado. Una vez concluida la licencia, la madre puede durante el periodo de lactancia, o sea, hay un periodo de lactancia que no puede ser superior a un año posterior a la fecha de nacimiento. La madre tiene derecho a 2 pausas diarias de 30 minutos cada una para amamantar a los niños o a la niña. Actualmente hay también digamos, un derecho que surgió a través de un decreto que rige desde abril del 2023, que es el derecho también a que en empresas donde tengan más de 100 trabajadores o tienen que contratar guarderías o acondicionar lugares para que las madres puedan
tener a sus bebés, ¿bien? O a sus chicos. Ah, eso está también en una normativa que ya voy a subirla también como parte del material porque eso tiene vigencia a partir de este año. Las licencias especiales, en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo, acá es muy importante que la base de cálculo de estas licencias se pagan igual que un día de vacaciones, es decir, dividiendo el sueldo bruto en 25. ¿Cuáles son esas licencias? Por nacimiento de hijo, 2 días corridos, matrimonio, 10 días corridos, por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviera en convivencia, 3 días corridos, por fallecimiento del hermano, 1 día, para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, 2 días corridos, con un máximo de 10 por año calendario. ¿Bien? Y obviamente en la dice acá que las licencias que sería por nacimiento, matrimonio o fallecimiento deberán necesariamente computarse un día hábil cuando las mismas coincidan con domingos o feriados. Después les dije que íbamos a ver lo que es los accidentes y enfermedades inculpables. Que está acá. Esta licencia por accidentes y enfermedades inculpables son aquellas que impiden la prestación del servicio y que no afectan el derecho del trabajador a percibir su remuneración. Esto está contemplado en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El plazo de esa licencia será de 3 meses si la antigüedad fuera menor a 5 años y en caso de que tenga cargas de familia el plazo se extiende a 6. Y será 6 meses si fuera mayor o 12 meses, bien, si tiene cargas de familia. Bien, es decir que lo que debo tener en cuenta para el otorgamiento de estas licencias es en principio la antigüedad, así como hacíamos un cálculo para las vacaciones, que decíamos, bueno, si tiene menos de 5 años son 14 días y íbamos viendo esa antigüedad. Bueno, en este caso deberé calcular la antigüedad, pero no al 31 de diciembre como pasaba con las vacaciones, sino al momento en el mes que se producen estas licencias. Bien, entonces ahí hago un cálculo. Si tiene menos de 5 años de antigüedad son 3 meses y si tiene cargas de familia se duplica a 6. Y si es más de 5 años son 6 meses o 12 meses si tiene carga de familia. La remuneración que en estos casos se abona al trabajador se liquida conforme a la que percibía al momento de la interrupción de los servicios, y un dato muy importante, más los aumentos que durante ese periodo de interrupción fueran acordados por las convenciones colectivas de trabajo o alguna normativa legal. Bien, es decir que no queda, supongamos que sea una licencia de 3 meses y tiene paritarias el convenio al mes o a los 2 meses, se va a ir actualizando ese sueldo, no queda estático. Bien, por eso me pareció importante rescatar estas cosas que son importantes al momento de liquidar. El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, debe dar aviso de esta enfermedad o accidente y del lugar en el que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto a la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, va a perder el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Esto tiene sentido porque obviamente esto del transcurso de la primera jornada es una cuestión si se trata de una enfermedad no tan grave, ¿no? O un accidente, pero si es algo mucho más grave, obviamente si no notificó no va a dejar de percibir la remuneración.
Y en el 210 establece que el trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por un facultativo designado por el empleador. Esto es común, que muchas empresas tienen lo que se llama el control médico. Entonces puede mandar, no sé, un médico para constatar o controlar ese certificado que han sido presentado. Bien, es decir, eso, y el trabajador no puede negarse. Esto está en el artículo 210 de la ley. Vencido, y acá en el 211 este artículo es muy importante, porque vencido esos plazos, porque lo primero que preguntamos, bueno, ¿qué pasa cuando se vencen esos 3, 6 meses o el año? ¿Qué pasa, no? Vencidos esos plazos. Vencidos esos plazos de interrupción del trabajo por causas de accidente o enfermedad, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver al empleo, el empleador debe conservarle el trabajo durante un año desde la fecha en que vencieron esos plazos. Ese año se lo conserva sin goce de haberes, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Vencido ese plazo, la relación va a subsistir hasta tanto alguna de las partes decida o notifique a la otra la voluntad de rescindirla. Y en ese caso se exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Después, vigente el plazo de la conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución en la capacidad laboral y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que realizaba o que cumplía antes de esa enfermedad o accidente, el empleador debe asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Bien, por ejemplo, no sé, supongamos un personal de maestranza que queda con alguna disminución después de esa enfermedad. Supongamos, no sé, que tiene una enfermedad de una operación grande a la columna que le impide seguir desarrollando esa actividad de maestranza, no sé, puede el empleador asignarlo a alguna tarea de administración o portería o alguna tarea más liviana para que pueda seguir desarrollando y sin disminuir su remuneración. Ahora, si el empleador no puede dar cumplimiento a esa obligación por causa que no le es imputable, en ese caso debe abonar al trabajador una indemnización equivalente al 247 de la ley, que ya vamos a ver el tema de indemnizaciones en el módulo siguiente. ¿Qué pasa si está en condiciones de hacerlo y no le consigna las tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador? Ahí le va a pagar el artículo 245, que como les digo ya lo vamos a ver más adelante, o sea, en el módulo siguiente. Si de la enfermedad o accidente deriva una incapacidad absoluta, el empleador debe abonar una indemnización completa, vamos a decir, del artículo 245. Acá suelen darse algunas dificultades en la práctica porque es también, tiene que ser muy preciso el tema para que un empleador pueda decir que no puede darle un lugar al empleado, ¿no? Por lo general, porque queda, si se quiere, con alguna subjetividad el tema, en este tiempo de ejercicio de mi profesión, por lo general siempre se ha tratado de asignarle una tarea. No sé, por ejemplo, yo he visto muchos casos de maestranzas que han sido asignados a las mesas de entrada o a las garitas, ¿no es cierto?, de recepción, o alguna tarea administrativa. Es decir, por lo general se da eso, hay una reincorporación y se evitan estas también indemnizaciones y se puede seguir, digamos, la persona puede seguir desarrollando su tarea. Bien, yo tengo muchos clientes que están bajo esta situación actualmente. Y ya si se han dado casos de una incapacidad total, también se ha llegado a esto de las indemnizaciones por lo general completas, ¿bien? Porque eso sí he tenido muchos casos de mis clientes que se han dado situaciones en las cuales el trabajador ya no puede seguir. Eso se llama una incapacidad absoluta, que se las determinan mediante una comisión médica y bueno, inclusive el trabajador pasa a tener una
una situación en que ya no queda inclusive con una jubilación por discapacidad. Bien, en esos casos hay que indemnizarlo en su totalidad. Si el empleador despide al trabajador durante los plazos de las interrupciones pagas por accidente, debe abonar además de las indemnizaciones por despido injustificado los salarios correspondientes a todo el tiempo que falta para el vencimiento de aquella o a la fecha de alta según la demostración que hiciera el trabajador. Es decir que eso es muy importante tener en cuenta, no se pueden dar despidos durante estos periodos de accidente o enfermedad, o en caso de que sucediera eso, vamos a ver que se pagará no solo lo que vamos a calcular cuando veamos extinción, sino también, o sea, esas indemnizaciones que se dan por despido injustificado, sino también todos los salarios hasta que se dé el alta del trabajador o el vencimiento de los periodos. Bien, no sé, supongamos un trabajador que está cursando, supongamos que tenga los 12 meses y está cursando el mes 8, bueno, tengo que pagarle el 9, 10, 11, los 4 meses que faltan, ¿bien? Más las indemnizaciones. Eso ya vamos a ver los montos de las indemnizaciones, cómo se calculan. Por último, y un poco junto a esto de que yo le decía que sobre todo podamos distinguir las enfermedades o accidentes inculpables con los accidentes y enfermedades profesionales, primero tener en cuenta a qué se entiende por accidente, ¿no? Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho y en ocasión de trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Este es el llamado in itinere, ¿no? Siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Bien. Van a escuchar por ahí que hay un tiempo entre que se va el trabajador desde el trabajo a la casa o cuando viene de la casa al trabajo. En realidad la ley no habla nunca de tiempo, sino tiene que ser un tiempo razonable y que el trabajador no haya alterado ese circuito, ¿no? Es decir, si un trabajador sale del trabajo y vive, supongamos, en un lugar, no sé, a los 3, 4 kilómetros y hace un trayecto razonable, porque puede tomar una desviación, hacer una desviación, digamos, por inclusive a veces hasta corte de calles o por alguna reparación, pero supongamos que en vez de salir de ese lugar al trabajo siguiendo un recorrido, se podría decir razonable, toma para un lugar totalmente diferente, no sé, hacia la casa de sus padres. Bueno, si se da un accidente ahí estaría en problemas porque se está cortando esto del in itinere. El trabajador puede aclarar por escrito al empleador y a la ART dentro de las 72 horas que el itinerario se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención a un familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado al requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles del requerido. Bien, es decir, si va a darse esta interrupción en algún momento, debe ser notificada, ¿no?, al empleador y también el empleador a la ART. ¿Qué sería una enfermedad profesional? Son las que están incluidas en un listado de enfermedades elaborado y revisado anualmente por el Poder Ejecutivo Nacional. Estas enfermedades o las enfermedades no incluidas no son resarcibles, con la única excepción de lo siguiente: en los casos concretos que determine la Comisión Médica Central y para ello deban cumplirse condiciones, ¿no? Que el trabajador debe iniciar el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional, fundamentando el hecho. La comisión sustancia una audiencia entre las partes, el trabajador, empleador y la ART, y producidas las medidas de prueba necesarias, va a analizar y emitir una resolución fundada. Bien, se hace un peritaje de rigor que se llama científico. Están excluidas de esta ley
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo, incapacidades del trabajador preexistentes al inicio de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional. Bien, es decir, que en el caso de la enfermedad profesional hay un listado, eso es muy importante, y si no, lo determina una comisión médica jurisdiccional. Y acá yo siempre hago una pequeña aclaración, la importancia que tienen los exámenes preocupacionales, ¿bien? Es decir, en el Departamento de Recursos Humanos es muy importante contar, previo al ingreso, previo a dar el alta al trabajador, con el examen preocupacional. Porque fíjense, si este examen acredita una enfermedad preexistente al inicio de la relación laboral, no va a ser cubierto por la ART. Eso es muy importante. Es muy importante y como profesionales, importante aclarárselo al empleador. Bien, una vez que ya di el alta y yo no hice ese examen, si es algo grave que se da, una enfermedad grave con la cual ya venía el trabajador, vamos a tener este inconveniente de que no va a tener cobertura de ART, pero el empleador va a tener que seguir pagando las remuneraciones, por lo cual yo siempre hago mucho hincapié de la importancia del preocupacional. Después hay exámenes periódicos que hacen las ART, que sí es obligación de la ART, ir controlando, por lo general lo va haciendo por muestra. Pero bueno, es muy importante. Y la diferencia, básicamente, entre enfermedades o accidentes inculpables y enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, es justamente que estas últimas se dan en el ámbito del trabajo o en ocasión del trabajo o en itinere, y aquellas inculpables son aquellas que se dan, no sé, yo siempre pongo el ejemplo, si estoy jugando al fútbol un domingo y digamos me quiebro y no puedo ir al día lunes a trabajar, eso va a entrar es un accidente inculpable, ¿bien? Es decir, va a entrar por este mecanismo de la ley, de función de la antigüedad, tantos meses, el periodo de reserva y todo eso que vimos previamente. En cambio, si estoy en la empresa y me caigo y me quiebro, eso va a entrar por ART. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que los primeros 10 días, en el caso del accidente de trabajo, los va a pagar el empleador, pero a partir del día 11 la ART me va a reintegrar todos los sueldos y cargas sociales que devenga ese accidente hasta el momento de darle el alta al trabajador. Cosa que en la enfermedad o en el accidente inculpable, el empleador va a tener que seguir pagando esos sueldos, ¿no? Esa es una diferencia sustancial, ¿no? Y estas prestaciones por incapacidad laboral que se llaman temporarias, se da a partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure la incapacidad laboral temporaria. Esto es muy conocido como ILT. El damnificado va a percibir una prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. Aquí está lo que acabo de decir, que la prestación dineraria correspondiente a los primeros 10 días está a cargo del empleador y las siguientes a cargo de la ART, la que en todo caso también asumirá las prestaciones si hubiera en especie, ¿no? Y el pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida por la ley de contrato de trabajo. Bien. El responsable del pago va a retener los aportes y efectuará las contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, como ya hemos visto, digamos, va a seguir todo, digamos, es como que el trabajador no va a tener cambios en ese sentido. La diferencia va a estar en que el
el empleador después va a poder pedir una devolución de esos pagos que haga, o también está la opción de solicitar a la ART que los pagos los siga haciendo ella. Bien. Durante el periodo de incapacidad laboral temporaria originada en accidente de trabajo o enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones. Y acá les dejo un tema que sería de detalle formal, ¿no? Que sería la confección del recibo de haberes y pago a cuenta pago por cuenta y orden de la aseguradora. Si, según lo dispuesto por la resolución 237, la aseguradora puede convenir con el empleador que mientras se mantenga vigente la relación laboral, éste efectúe el pago de las prestaciones por incapacidad laboral temporaria y permanente parcial provisoria y de las asignaciones por su cuenta y orden. Y la ART reintegre o vaya realizando los reintegros. Es decir que, por lo general, en la práctica, pasando un poco en limpio todo esto, el empleador sigue haciendo la liquidación, sigue presentando, pagando las cargas sociales. En el 931 se codifica, ¿no? se marca que el trabajador está con ILT y se van pidiendo los reintegros a la ART. Y también hay una opción de pedir que el ART pague directamente. Y en esos casos también se codifica en el 931 y las ART lo incorporan, vamos a decir así, al 931 de la ART. Es menos frecuente esto, pero se da. Y saben que dónde se pueden dar cuenta, revisando las pólizas, cuando se contrata, suelen ahí establecerse estas condiciones. Yo por lo general tengo el caso que se trabaja por reintegro, es decir, se siguen efectuando las liquidaciones y la ART va realizando los reintegros correspondientes. No solo de los sueldos, sino también de las cargas sociales. Bueno, esto es un poco todo el tema, el material que estamos, digamos que está complementado también con material que he subido a modo de legislación. Y en la parte de legislación van a ver ahí un tema, una última resolución de resoluciones de ANSES referidas a montos mínimos y máximos, que también me han estado preguntando, y sobre todo la última resolución referida a el cálculo o cómo llego al valor de los montos de asignaciones familiares. Bien, en asignaciones familiares hay que tener en cuenta fundamentalmente lo siguiente, que para poder acceder al cobro de las asignaciones familiares se tiene en cuenta el ingreso del grupo familiar, el ingreso individual y luego, en función de ese ingreso del grupo familiar, que supere o no supere ciertos tramos, es el valor por hijo. A lo largo del tiempo hay que estar atento porque van cambiando estas resoluciones. Por ejemplo, si hoy es ingreso grupo familiar 808.124, el ingreso individual 404.064. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si uno de los integrantes gana 405.000, tomando sumas remunerativas y no remunerativas, que eso también es importante tener en cuenta, no cobrarían las asignaciones familiares por más que uno de los cónyuges, por ejemplo, gane, no sé, 200.000. Y esto nos ayuda a responder cuando el trabajador nos pregunta, en el Departamento de Recursos Humanos, nos pregunta por qué cobró menos, por ejemplo, por hijo. Bueno, porque puede estar en un tramo en el cual su sueldo hace que esté para cobrar, no sé, en vez de 13.000, 9.000, o no cobrar directamente porque a lo mejor su pareja gana
más que ese ingreso individual. Bien, entonces ahí yo subo también un formulario que lo subo porque recomiendo siempre hacérselo firmar. Es un formulario que emite ANSES, donde está detallado todo el tema de las asignaciones familiares, inclusive algunas preguntas que suelen hacer, no sé, supongamos si lo quiere percibir la mujer o lo quiere percibir el hombre, bueno, qué presentación deben hacer, por ejemplo, eso suele darse si están en situación de divorcio o por alguna situación quieren derivar, que lo cobre uno u otro, los formularios a presentar, bueno, eso se le notifica al trabajador y se guarda en el legajo. Eso para que nos ayuda a que el trabajador después no diga que no se le notificó todo lo relativo a asignaciones familiares, esto de la documentación a presentar y todos los requisitos. Bien, yo ahí lo he subido en la parte de legislación y material. Bueno, ya también voy a subir una práctica muy sencilla que está hecha sobre la base del salario, de un salario mínimo vital y móvil. He tomado, por ejemplo, no sé, julio del 2023, que era 105.500. Esto tengan en cuenta que va cambiando, ¿no? Yo voy a subir ahora lo último, pero eso es dinámico, va cambiando. Pero tomando un sueldo, armo una pequeña práctica que la explico a través de un audio que ya nos va a introducir a otra práctica que vamos a ver un poquito ya más completa en el módulo siguiente. Así que bueno, esa práctica va a ser muy importante porque de alguna manera arma la estructura de lo que va a ser una liquidación y que después vamos a ver otra liquidación en el próximo módulo y nos va a servir de base para el trabajo final. Bueno, seguimos trabajando y aprendiendo nuevas cosas en este seminario.